Efectivamente, el día de ayer en el dictamen en la Comisión de Constitución, que rápidamente fue aprobada, presidida por la señora Moyano, establece que básicamente en cristiano que nadie puede ser procesado por delitos de lesa humanidad si estos delitos que se le imputan ocurrieron antes del mes de julio del año 2002, ¿no? Y que por tanto son imprescriptibles. Esta es una tremenda aberración o un holocausto jurídico nuevo que ya nos tiene acostumbrado, como usted bien dice, el Congreso de la República. Voy a conversar con Juan José Quispe. También en vilo nos tiene el Congreso. Sí, asustados todo el rato. A ver qué se les ocurre ahora. Porque cada cosa que se les ocurre, uno dice, ya no, después de esta... acaban de hacer lo máximo. Mentira, mentira. Yo soy uno de los que cree, y lo estoy diciendo varias veces y voy a seguir insistiendo. Hay que hacer una gestión ante la Real Academia de la Lengua Española para que la expresión más peor se pueda utilizar. No, es que ya si dices peor ya no puede haber más. No, no, sí. En el Perú sí hay. Peor que peor hay. Sí, claro. Si no, miren lo que pasa con este Congreso. Acaban de aprobar en Comisión de Constitución un dictamen que está casi frenando el juzgamiento a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Están ordenando prescripción hasta los que se habrían cometido el año 2002. Para que nos explique mejor este asunto de esta nueva arremetida del Congreso que hace lo que le da la gana ante un país que hasta ahora está dormido, tenemos a Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal. Doctor Quispe, ¿cómo está? Muy buenos días. Don Manuel, buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Nos puede usted, por favor, explicar qué es lo que se aprobó ayer? ¿Qué dice el dictamen aprobado ayer en la Comisión de Constitución? Efectivamente, el día de ayer en el dictamen en la Comisión de Constitución, que rápidamente fue aprobada, presidida por la señora Moyano, establece que básicamente en cristiano que nadie puede ser procesado por delitos de lesa humanidad si estos delitos que se le imputan ocurrieron antes del mes de julio del año 2002, ¿no? Y que por tanto son imprescriptibles. Esta es una tremenda aberración o un holocausto jurídico nuevo que ya nos tiene acostumbrado, como usted bien dice, el Congreso de la República, porque mezcla una cosa con otra, si me permite. ¿Cómo no? En el Perú nadie ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Y le explico por qué. Durante el conflicto armado interno se violaron derechos humanos fundamentales, ¿no? Y en algunos casos, frente al derecho internacional, constituyeron crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. A partir del año 2004, don Manuel, se implementa el subsistema de derechos humanos, lo que era antes la Sala Penal Nacional, hoy Corte Penal de Justicia Especializada, y se comienza a incorporar en las investigaciones fiscales, en los autos de apertura de instrucción y en las sentencias condenatorias, una calificación adicional, ¿no? Por ejemplo, a los casos de crímenes comunes, de acuerdo al Código Penal de 1924 y 1991, se les da una categoría adicional, como en los casos de Acomarca, los casos Cabitos, Cayara, El Frontón, Chubivilcas, Bustíos, La Cantuta, Barrios Altos, Mantivilca, Pativilca, violación sexual de una mujer de iniciales MMB por militares el año 92, con una niña de por medio que nació, el caso de las esterilizaciones forzadas. Es decir, en la práctica del sistema de justicia de nuestro país durante más de 20 años, es que casi todos los casos de investigaciones fiscales y las aperturas de procesos penales, los jueces aperturaron en base al Código del 24 y del 91, por delitos comunes, es decir, asesinato, secuestro, desaparición forzada, violación sexual. Eso es derecho penal interno, delitos vigentes al momento de su comisión. Pero los jueces, Manuel, adicionalmente, y los fiscales también, durante el proceso, es decir, durante el debate, durante el contradictorio, en los juicios orales, determinaron o decidieron implementar una calificación adicional frente a crímenes graves, horrendos, abominables, cometidos de manera
sistemática, generalizada contra la población civil y como parte de una política de Estado. Y por eso la comunidad internacional los califica como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, acá lo que estos crímenes de lesa humanidad para la justicia internacional lo estableció porque consideró como crímenes horrendos perpetrados por los estados, crímenes comunes que son calificados como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por ejemplo, el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, las guerras de diferentes países, etcétera, ¿no? Y este proyecto del señor Fernando Rospigliosi, un conocido camaleón político, ¿no?, parte de un hecho falso. Dice que la calificación de los crímenes, de los delitos que se han juzgado como violaciones a los derechos humanos ha sido a partir de la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que se aprueba en julio del 98 en Naciones Unidas y a nivel de derecho interno se incorpora en julio del año 2002, cometidos en los años 80 y 90. Los jueces de derechos humanos, Manuel, han desarrollado sus sentencias de cómo se aplica esa calificación complementaria. Se utiliza qué cosa para esa calificación complementaria: el derecho consuetudinario, la costumbre, el jus cogen, el derecho de las gentes, que prima por esta situación de crímenes abominables, el derecho a saber de la verdad por los crímenes cometidos por cada Estado parte. Ok, pero esa calificación aplicada a legislación interna y desarrollada en las sentencias de los jueces generaría o generó mayor carga penal, es decir, mayor sanción, les dieron más años de cárcel o darían más años de cárcel a los supuestos autores de estos delitos? No, lo que genera son consecuencias jurídicas no compatibles con las penas. Es decir, sí genera una situación de que son delitos que van a ser perseguidos de manera universal, son delitos de carácter imprescriptibles, son delitos que no son pasibles de indultos o amnistías. Entonces esas últimas dos cosas es seguramente lo que les preocupa más, ¿no? La imprescriptibilidad y el asunto de la imposibilidad de indulto. Sí. Me imagino que esas son las dos razones que mueven políticamente a generar esto, este proyecto y es la aprobación de este dictamen, principalmente por parte del fujimorismo. Sí, pero hay que ver la otra parte, Manuel. Como le decía, tiene dos partes esto: la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. La Convención sobre delitos de crímenes de guerra, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, es bien claro cuando establece que en su artículo primero estos crímenes no se aplican, mejor dicho, independientemente de la fecha en que fueron emitidos. Es decir, no desde que el Estado parte por el Congreso lo aprueba, sino desde cualquier fecha en que fueron emitidos, y eso no lo dice este proyecto. Además, este proyecto, esta parte de la imprescriptibilidad de los delitos de derechos humanos, ya ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y en una acción de inconstitucionalidad a partir de que el año 2010 se publicó el decreto legislativo 1097, que decía lo mismo, que no se podía calificar un crimen imprescriptible porque había una suerte de reserva en la resolución legislativa que emitió el Congreso. El año 2011, Manuel, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esa disposición y se anuló. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció bien claramente en la sentencia del caso Barrios Altos
en el caso La Cantuta, sentencia de fondo de reparaciones y costas del 26 de noviembre del año 2006, párrafos 225 y 226, estableció que el Estado no podrá arguir ninguna ley o disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la Corte de investigar y en su caso sancionar penalmente a los responsables. Ok, bueno, ahí creo que está el tema de fondo, entre otros más, movilizándose por razones estrictamente personales, agarrando además algunos argumentos muy populistas, que por supuesto va a ser aplaudido por la tribuna, pelearse con la Corte Interamericana, pelearse con la Comisión Interamericana, pelearse con organismos internacionales que velan asuntos y temas de derechos humanos, hoy vende bien en el Perú. Pero lo concreto no es que estén defendiendo el Perú, de esas cortes o de esas convencionalidades que nos dan marco internacional. Ahora, por ejemplo, en este caso concreto, están peleando a ver si le favorecen al señor Aguinaga, que está con este tema desde hace buen tiempo de las esterilizaciones forzadas, y que si se aplica esta norma, se llega a ser ley, terminarán prescribiendo y, por supuesto, librando de todo, de lo que ya está en proceso. Gracias a Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, que nos acaba de dar un resumen de cómo otra vez el Congreso está en camino a hacer de las suyas, haciendo normas y leyes que solo favorecen a ellos, a su grupo, a su partido, a sus líderes o cabecillas, dependiendo cómo usted lo quiera llamar. Por el Perú, Perú puede esperar.